donde realmente estamos experimentando el poder de Dios, donde experimentamos como hijos de Dios que realmente Dios está con nosotros. Pero en el Señor siempre hay más. Díselo a alguien, en el Señor siempre hay más. Así que el Señor los movió de Refidim y los llevó hasta el Sinaí. El Sinaí, lugar alto, lugar de adoración, lugar de búsqueda, lugar donde Dios se muestra cara a cara. Ahí, en ese lugar, es donde el Señor nos quiere llevar. Ahí es donde el Señor como pueblo quiere que permanezcamos, en el Sinaí. Es un lugar donde Dios da instrucciones, donde Él se le revela a su pueblo de una manera contundente. Aquí el pueblo se movió porque no acampaban donde querían, sino acampaban donde la nube se detenía. Porque allí el Señor quería hacer un trato con el pueblo. El Señor le decía, detenía la nube y ahí entonces los hacía acampar. Y era como que todo otra vez a montar el campamento, ¿no? Y así lo hizo recorrer por el desierto, pero les llevó a este lugar de una manera para como entrega para llevarlos más profundo y conocerle aún más profundo. ¿Cuántos quieren conocer aún más a Dios? Porque el Señor quiere llevarnos a un nivel más profundo. Estamos en un tiempo donde necesitamos conocer más a Dios, donde necesitamos buscar más de Dios, donde necesitamos que Dios se nos muestre cara a cara. Necesitamos experimentar su presencia. Y allí en este monte se produjo ese encuentro cara a cara, a través de Moisés, ¿no? El Señor le habló por primera vez de una manera audible al pueblo. El pueblo temblaba cuando escuchaba la voz de Dios. Pero allí el Señor era necesario que se le revelara por primera vez en forma física, en forma audible. Cuando Dios le hablaba al pueblo, la tierra temblaba, dice la palabra. Las montañas del Sinaí temblaban. O sea, le entraba espanto de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Vamos a seguir leyendo en Éxodo 19, del 9 al 14. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Imagínense eso. O sea, el Señor dijo, yo voy a descender y me les voy a mostrar físicamente. Imagínense que cuando nosotros entramos en ese secreto, o sea, cuando el Señor nos lleva a ese monte Sinaí de forma personal a cada uno, y que el Señor se nos muestra cara a cara, que nos habla. Hay gente que lo mismo Dios le ha hablado audiblemente, pero que el Señor realmente nos habla y que el Espíritu nos da convicción de que realmente es Dios quien nos está hablando. Nosotros no salimos igual de ese lugar, porque ahí es donde Dios nos afirma la identidad. Ahí es donde el Señor nos dice cómo hacer y qué hacer en cada situación. Aquí el Señor les dio los 10 mandamientos en el Sinaí. Le dio otras leyes, les dio instrucciones y le dijo al pueblo cómo tenían que hacer. Además les recordó, acuérdense que yo los arranqué de Egipto, como diciéndonos, acuérdense de dónde yo los he sacado a ustedes, para darle una identidad, para hacer de usted un pueblo de gente santa y de sacerdotes y de reyes, no para cualquier cosa. O sea, yo los he atraído a mí para hacer de ustedes gente diferente. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo a través de Moisés. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros. Acuérdense de dónde yo los he sacado a ustedes.
Acuérdense cómo en la condición en que ustedes vivían, en la esclavitud en que Egipto los tenía. Y los traigo a mí, al monte, al lugar de mi presencia, al lugar santísimo, para yo afirmarles en su identidad. Y para que sepan qué hacer a partir de ahí en adelante, porque usted cuando usted entra al lugar santísimo, usted no sale igual que como entró. Aquí dice que el pueblo, cada vez que escuchaba la voz o que sentía que la presencia de Dios estaba cerca, ellos temblaban de miedo. Les entraba temor, pero no era un temor reverente, como Dios quiere que tengamos ese temor reverente ante su presencia. Ellos les daba miedo porque ellos no podían acercarse, no podían pasar una limitación y acercarse a la presencia de Dios, porque ellos estaban bajo la ley. Y aquellos que se acercaban un poquito a la presencia de Dios sin haber estado santificados, morían. Imagínense el miedo que tú dices, Dios, sé que hay algo en mí que todavía hay que corregir. Y acercarme a tu presencia. Imagínense si estuviéramos bajo la ley. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estuviéramos vivos. Por eso el Señor envió a su Hijo, para que ya no estemos sujetos a la ley, ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Dios necesita que nosotros estemos cerca de Él. Y nosotros necesitamos estar cerca de Él. Para eso vino el Hijo del Hombre, para romper el velo que había, el impedimento que había para nosotros poder acercarnos ante su presencia. Imagínense que el pueblo tuvo miedo, dice la palabra que temblaba de miedo de acercarse a su presencia. Porque imagínense que Moisés era el único que Dios hallaba fiel para él poder comunicarse con él. Y a través de Moisés comunicarle al pueblo. Y el Señor le puso delimitación al pueblo. Le decía, dile que no se acerque más de tal punto, porque si no, corren el riesgo de morirse. Primero tenían que santificarse, hacer un montón de sacrificios para llegar ante la presencia de Dios. Pero en Mateo 27, 50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús es el Sinaí. Jesús es la roca inconmovible. Él es el monte santo. A Él es que tenemos que acudir para poder acceder a la presencia de Dios. Por eso nosotros no le podemos decir a una persona que aún no ha nacido de nuevo, acércate al Padre. Tenemos que presentarle a Jesús. Porque una persona que no ha nacido de nuevo todavía está bajo la ley. No está bajo la gracia de Dios. Así que el Señor nos da la oportunidad de que hoy nosotros podamos reconocer que Jesús es nuestra roca, que Jesús es nuestro monte santo, que Jesús es nuestro Sinaí. Así que ya no tenemos que hacer grandes sacrificios para nosotros acercarnos al Padre. Tenemos que ir a Jesús. Ya no necesitamos estar ayunando tanto, orando tanto. Claro que es bueno. Pero no necesitamos hacer tantas cosas para santificarnos, porque nosotros no podemos santificar a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Dile a alguien, tú necesitas a Jesús. A veces yo escucho personas que le dicen cuando le comparten quizás la palabra a alguien y le dicen, tienes que santificarte. Eso es falso. O sea, es imposible. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesús, para que Él cargara con todo el peso de la ley y pudiera Él morir para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Si no, no pudiéramos. Entonces necesitamos
valorar la gracia que Dios nos ha dado. Necesitamos valorar y cada día ir al monte, ir a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, porque el Señor quiere que nos acerquemos a Él, aún con las miserias, con lo que sea que estemos cargando, con los problemas, con el pecado. El Señor te dice, acércate a mí. Jesús es la puerta, acércate a mí. Porque el pueblo en el Sinaí no podía acercarse completamente como lo hacía Moisés. Pero ahora nosotros tenemos la puerta, tenemos la roca, tenemos nuestro Sinaí que nos lleva al lugar santísimo. ¿Cuántos se alegran por esto? Hebreos 12, del 18 al 29. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, haciendo referencia al monte Sinaí. Y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Ahí en el Sinaí, la voz de Dios le daba instrucciones de cómo tenían que hacer, cómo tenían que comportarse, los mandamientos que Dios le dio a través de Moisés. Pero no, aquí el autor de los Hebreos le está diciendo, no eran capaces de soportar lo que escuchaban. Porque es que no podemos vivir bajo la ley, eso es una carga muy pesada. El Señor nos está diciendo, tienen que venir a mí. Jesús es la puerta. Pero no carguemos con esa carga tan pesada de he mentido, he robado, he hecho esto. Y en vez de acercarme al Señor, lo que hago es que me alejo de Él. Cuando el Señor lo que quiere es que nos acerquemos a su presencia. Sigue diciendo el autor de los Hebreos, dice, si aún una bestia a tocar el monte será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El Señor aquí nos está recordando que realmente estamos dentro de un nuevo pacto. Él trasladó el pueblo desde Refidim, donde ellos ahí se sentían muy cómodos, ya estaban recibiendo la bendición, ya estaban comiendo del maná todos los días, habían experimentado ya sus primeras victorias contra los amalecitas, pero ahora el Señor dice, ahora te quiero en el Sinaí, porque te quiero dar un nuevo crecimiento, te quiero llevar a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a ese nivel? El Señor como iglesia nos quiere llevar a otro nivel. Porque muchas veces nos sentimos cómodos en Refidim. Estoy recibiendo todo lo que necesito, tengo todas las bendiciones que Dios me está dando. Estoy experimentando ciertas victorias en mi vida, en ciertas áreas. Pero cuando el Señor nos dice, tienes que ir al Sinaí, tienes que subir al lugar alto, ya es una disposición del corazón. Ahí es una búsqueda intencional de querer estar en su presencia. ¿Cuántos quieren experimentar aún más del Señor? Mira, yo quisiera decirte, te va a ir súper bien, vas a tener muchas bendiciones, gloria a Dios, vienen grandes victorias, porque esos son los mensajes que le gustan a
a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestro yo, ¿no? A nuestro ser. Y sales de aquí súper empoderado. ¡Wow! El Señor me dijo que me va a ir súper bien, que voy a tener victoria. Eso es Refidim. Ahora el Señor te está diciendo, ven al lugar santísimo. Te di a Jesús, ya no tienes excusa. No, Señor, que no me puedo acercar a ti porque estoy en esta condición, estoy así, estoy allá, no voy a servir porque estoy así, porque estoy así. Tengo muchas cosas y por eso no me entrego más. Es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir al monte, iglesia. Díselo otra vez a alguien, es tiempo de subir al monte. ¿Quién es el monte? Jesús. Es la roca fuerte. Alguien me decía en estos días que quería como iniciar como una discusión, ¿no? Es que tenemos que respetar las leyes porque aunque estamos bajo la gracia, no podemos estar cumpliendo, o sea, tenemos que cumplir las leyes. Le digo, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces tú me quieres decir que podemos pecar deliberadamente. La palabra dice que el Padre y el Hijo son uno. Que Jesús esté en nosotros, por lo cual nosotros somos uno con el Señor. Si yo tengo la naturaleza de Dios y he nacido de nuevo, entonces yo no me voy a estar preocupando de que si voy a robar, de que si voy a mentir. Porque yo estoy llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, en cuanto yo digo una mentirijilla, no me deja en paz. ¿A cuánto les ha pasado? Y en el momento se enciende la alarma dentro de ti, a los que han nacido de nuevo. Y empieza a sonar, y hasta que no rectificas, no te deja en paz. ¿Sí o no? Con lo cual nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos la naturaleza de Dios. Ahora caminamos y nos parecemos a Jesús. Nosotros cuando pecamos, porque obviamente pecamos, tenemos el arrepentimiento, tenemos el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento prácticamente ipso facto. Pero ya no andamos en iniquidad, porque la iniquidad no lleva arrepentimiento, o sea, no es perdonada. Una persona que anda en iniquidad tiene que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, de agua y del Espíritu. Porque la iniquidad es un estilo de vida de error. Y nosotros ya no andamos en iniquidad. Ahora vivimos con la naturaleza divina. ¿Cuántos viven en esa naturaleza? Así que el Señor lleva al pueblo al Sinaí para mostrarle que Él los trajo hacia Él para hacer de ellos un pueblo de reyes y sacerdotes, para arrancarle Egipto de su mentalidad y de su forma de ser, para arrancarles Egipto del corazón. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos linaje escogido por Dios. ¿Usted se lo cree esto? Porque es su Padre que se lo está diciendo. El Padre es quien afirma la identidad en sus hijos. Y le está diciendo, usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que ya no andamos más en error. Ahora somos gente que vivimos en el lugar alto. Jesús vive en nosotros.
Nosotros tenemos la naturaleza de Jesús. Caminamos guiados por el Espíritu Santo. Así que esa roca fuerte que es el Sinaí es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos sigue hablando y nos dice, mirad, sigo en Hebreos 12, a partir del versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Se acuerdan del título del domingo? ¿Cuál fue? Esto es diosidencia, ¿eh? Esto ya yo lo tenía preparado. Pero aquí dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Imagínense, esa es la promesa que Dios nos está dando. O sea, en aquel tiempo le estaba hablando al pueblo y temblaba la tierra, literalmente. Y el Señor nos está diciendo, ya no solo va a temblar la tierra, va a temblar el cielo también. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles en nosotros. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo este versículo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero lo he escuchado como en una forma, quizás como diciéndonos, el Señor nos va a consumir, ¿no? Pero yo orando, yo decía, Dios mío, revélame de qué hablas en este versículo, porque sabemos que tú eres fuego consumidor. Y el Señor me decía, el fuego, ¿qué es lo que consume? Lo que nos sirve. ¿Qué es lo que consume el fuego? La hojarasca, lo que nos sirve, la basura, eso es lo que quema el fuego. Entonces el Señor me decía, el fuego consumidor, porque nosotros recibimos el Espíritu y el Espíritu también es fuego dentro de nosotros. Así que todo aquello que nos sirve, el fuego, ¿qué es lo que hace? Que lo arranca de nuestra vida. Lo quema todo lo que nos sirve, todos esos malos pensamientos, las malas intenciones, las malas acciones, las malas palabras, las malas miradas. Viene a quemarlo. Viene a quemar todo lo que es conmovible en nuestra vida y deja dentro de nosotros lo que es inconmovible, que es el reino de Dios. Así que ahora vivimos en la cultura del reino. Vivimos para el reino, agradándole al Señor con temor y con temblor, sirviendo a sus propósitos, dándonos a Él para que Él nos use para sus propósitos. Pero necesitamos vivir, acampar en el Sinaí. Necesitamos pasar tiempo en el Sinaí, en el lugar alto. Ahí es donde el Señor se nos revela con poder, con contundencia. ¿Sabes? Ahí en el Sinaí, el Señor hizo, no sé qué tiempo pasó en esa acampada, pero fue mucho tiempo. Porque en esa acampada que hicieron, el Señor les hizo construir el tabernáculo, donde ellos se congregaban, donde se reunían, donde daban gloria al Señor. En ese tabernáculo que lo hizo el compartimiento de las tres áreas, lugar santo, el atrio y el lugar santísimo. Le hizo construir el arca donde habitaba su presencia. Y les enseñó adoración. Les enseñó a caminar en lugar alto. Porque somos águilas. El Señor nos compara con águilas. Ya no volamos aquí abajo, volamos alto. Amén.
Ponte sobre tus pies, iglesia. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Dele gracias al Señor por su palabra. Señor, afírmanos en ti. Haznos entender. Danos, Señor, luz. Trae revelación a nuestro corazón, Señor. Ábrenos los sentidos espirituales, Señor. Abre los sentidos de tu pueblo, Padre. Para escuchar tu voz, para obedecer tu voz, para honrar tu voz, Señor. Para poder servirte, Señor, agradándote, con temor, con reverencia. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque nos diste tu Hijo para que muriera Él, para poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque Jesús, el que estamos esperando, porque viene con poder, viene con gloria, viene a reinar como el león de la tribu de Judá. Nos ha abierto la puerta para que tengamos, Señor, intimidad con nuestro Padre. Aquel que nos da instrucciones, aquel que nos dice qué hacer para no resbalar, aquel que nos ha cambiado la naturaleza, nos ha dado su ADN. Ahora somos tus hijos y por tu espíritu clamamos, Abba, Padre. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, en el lugar alto. A vivir en ese Sinaí, Señor. Es bueno estar en Refidim. Es bueno disfrutar de las añadiduras, de tus bendiciones, de tu provisión, de tus milagros. Pero mejor aún es disfrutar de tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor.